¿Cómo están, queridos estudiantes? Les doy la bienvenida a esta clase de mecanismos y vibraciones. Quien les habla, el ingeniero Oscar Gustavo Torales, para la Universidad Internacional Tres Fronteras. Estaremos viendo primeramente lo que sería una introducción a las máquinas y a los grados de libertad que tendría un mecanismo. Esta sería una bibliografía básica que pueden ir teniendo en cuenta. Hay muchos de estos materiales que están en internet. Por supuesto que cualquier libro que vaya relacionado con la materia sirve, solamente que hago la aclaración de que mecanismos y vibraciones serían prácticamente dos materias juntas, es decir, uno tendría que ver por un lado libros acerca de mecanismos y por otro lado lo que serían libros de vibraciones. Son dos materias que se hacen una sola y trataremos de abordar lo más que se pueda de las mismas. Para entender lo que es una máquina, es una combinación de cuerpos dispuestos de una forma en la que producen una fuerza, por ejemplo, en el caso de un motor de un automóvil. Se da una transmisión de fuerza y también una transmisión de momento. Podemos observar aquí el principio fundamental de la dinámica, que me dice que la fuerza es la masa multiplicada por la aceleración. Y acá tendríamos lo que sería el momento torsor, que es la fuerza multiplicada por la distancia en relación al punto de giro que se estaría dando. Ahora, cuando hablamos de la fuerza y el momento involucrados, y estos son muy pequeños, y la principal función del dispositivo es transmitir o modificar el movimiento, entonces no hablamos acerca de una máquina, estamos hablando de un mecanismo. Es una diferencia muy fina entre ambos, digamos, términos que tenemos que manejar. Están las máquinas y están los mecanismos. Como ejemplo de mecanismos o de mecanismo tenemos lo que sería un reloj. Acá para iniciar vemos lo que serían las tres, digamos, ramas en las cuales se divide la mecánica. Por un lado la cinemática, algo que vemos mucho en física. Cuando vemos física 1 hablamos acerca de lo que sería la cinemática, que es la rama de la física que estudia el movimiento sin preguntarse por qué ocurre. Por otro lado tenemos acá los aportes de Newton en la dinámica, donde estudiamos el movimiento y sí ya nos preguntamos qué causa ese movimiento. Acá vemos el principio de causa-efecto. Y lo que sería la tercera parte de la mecánica, que es la estática, que estudia los cuerpos en equilibrio. Y en teoría sería también en reposo. Cuerpos en reposo, en equilibrio. En la parte de la estática debemos considerar que un sistema se encuentra en equilibrio debido a dos condiciones. La primera es la sumatoria de fuerzas, que debe dar como resultante cero, y también la sumatoria de los momentos, que es la segunda condición. La sumatoria de momentos debería dar cero. Bien, los mecanismos están compuestos por elementos. Todos los elementos de un mecanismo tienen la posibilidad de movimiento, excepto por lo menos uno denominado elemento fijo. Siempre vamos a darnos cuenta que en un mecanismo existe por lo menos un elemento que está fijo, el cual, digamos, realiza una acción muy importante que más adelante vamos a estar analizando. Acá vemos algunos tipos de mecanismos de acuerdo a la disposición de sus eslabones. Acá tenemos, por ejemplo, mecanismos con cadena abierta, con cadena cerrada. Acá ya tenemos uno que tendría cuatro barras, muy utilizado y muy estudiado debido a la practicidad del mismo. Y cuando tenemos puntos fijos, por ejemplo, vemos lo que es el cuadrilátero
articulado. Es también otra forma de mecanismo que se emplea muchísimo por la practicidad que puede llegar a tener. También hay que considerar los elementos que se pueden clasificar en binarios, ternarios y así sucesivamente en relación al número de conexiones que tengan con los otros elementos. Por ejemplo, un elemento con 3 conexiones se denomina ternario. Acá vemos lo que serían los pares. Los pares ya serían una disposición de varios mecanismos. Los pares cinemáticos permiten algunos movimientos relativos entre elementos e impiden otros. Un mecanismo puede cumplir la función de realizar una acción o también de impedir que ocurra una cierta acción. Las uniones entre elementos se denominan pares. Acá vemos un caso clásico que es el de biela-manivela, que vamos a estar analizando mucho, por lo menos aquellos que están en la parte automotriz y prácticamente cualquier digamos maquinaria que utilice un motor o que tenga al principio de funcionamiento un motor estaría digamos optando por esta disposición de elementos en forma de pares. Acá vemos una clasificación de los elementos impares atendiendo a su movimiento. Dice que si un elemento se denomina manivela si da vueltas completas respecto a un eje fijo. Sería este primer ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la manivela. Otro elemento es el balancín, que es aquel que oscila respecto a un eje fijo. Lo podemos estar apreciando acá, hay muchas disposiciones del mismo. Y la biela, que tiene un movimiento lineal o transmite más bien un movimiento lineal, que sería acá el ejemplo que nos estamos mostrando. Acá vemos lo que son las cadenas cinemáticas. Se denominan cadenas cinemáticas a un conjunto de elementos móviles, hay que tener en cuenta este concepto, móviles unidos mediante pares cinemáticos. Es decir, podemos considerar que una cadena puede estar de manera abierta, como podemos ver acá. Esto fácilmente podría ser un ejemplo de brazo mecánico, y también podría estar digamos de manera cerrada, una cadena cinemática cerrada en la cual tenemos dos puntos fijos que evitan digamos que la misma tenga una libertad, como en el primer ejemplo. Cada uno tiene una determinada aplicación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la movilidad. Se denomina movilidad, representado generalmente como M, de una cadena cinemática al número de parámetros que es necesario utilizar para definir completamente su posición. Un concepto análogo, es decir, muy parecido en realidad a este, que se relaciona mucho a lo que sería la movilidad, pero que se refiere más a los mecanismos, es el de grado de libertad. El grado de libertad sería la cantidad, en pocas palabras, parafraseando, sería la cantidad de movimientos que yo puedo obtener con una disposición de ciertos mecanismos. Una observación que hay que considerar es que la acción de fijar un elemento, cuando yo fijo un elemento, esto equivale a restarle 3 grados de libertad. A cada elemento que yo voy fijando de mi mecanismo le estoy restando o impidiendo que se mueva o tenga digamos 3 grados de libertad. La expresión de Gröbler es una expresión muy práctica, muy simple en realidad, que me permite a mí determinar lo que serían los grados de libertad que puede llegar a tener un cierto mecanismo. Acá podemos ver la expresión, que es muy simple, pero que hay que considerarla como importante. Acá, por ejemplo, L se refiere a la cantidad de eslabones. Eslabones serían las uniones que se dan entre un punto fijo y otro punto fijo. O sea, dos puntos y la distancia entre esos puntos
sería lo que es un eslabón. Acá tengo un eslabón, en este ejemplo tengo otro eslabón, otro, y acá abajo tengo otro eslabón. En realidad, en este tipo de mecanismo estoy teniendo o contando con 4 eslabones. Las juntas son las uniones entre eslabones. Acá tenemos una junta, acá tenemos otra, otra y otra respectivamente. Y G, que es muy importante considerar en un mecanismo, como les dije hace rato, siempre se tiene en cuenta un punto fijo para que se den ciertos principios. La G representa a los eslabones fijos. Entonces, en nuestro problema, el eslabón fijo que estamos teniendo sería este. Entonces, si yo me pregunto en este tipo de disposición de mecanismo, ¿cuál es el grado de libertad del mismo? Simplemente tendría que utilizar esta ecuación y reemplazar por sus valores. Entonces, reemplazando la ecuación con los valores que me da el mecanismo, en este caso, como dijimos, 4 eslabones, 4 juntas y un punto fijo, que sería este punto que estamos señalando acá, tendríamos en grados de libertad simplemente 1 con este mecanismo. En este caso podemos apreciar y ver, digamos, simplemente al apreciar que el único grado de libertad que tenemos acá es un desplazamiento lineal, ¿verdad?, a ambos lados. Sería prácticamente comparable a lo que sería un parabrisas, un limpiaparabrisas, de un lado al otro. Entonces ese sería el grado de libertad que me permite este mecanismo. Bien, veremos lo que serían las clases de pares que se pueden dar. Los pares cinemáticos se denominan de clase 1, 2 y 3 en función al número de grados de libertad que permiten el movimiento relativo entre los dos elementos que unen. Un par de clase 1 permite un solo grado de libertad, un par de clase 2 permite 2 grados y así sucesivamente. Acá vemos algunos ejemplos de lo que serían pares cumpliendo diferentes funciones. En situaciones problemáticas vamos a estar analizando muchos de estos ejemplos, calculando, digamos, las funciones, las fuerzas, la manera en la cual influyen dentro de un cierto mecanismo. Un elemento muy importante cuando uno está, digamos, analizando lo que son los mecanismos es para representar lo que sería el desplazamiento o el movimiento o factores como la velocidad, la desviación, en fin, uno emplea lo que sería el operador matemático conocido como vector para representar esas magnitudes que son tenidas en cuenta en forma vectorial. ¿Por qué en forma vectorial? Porque tienen una dirección y tienen también un sentido, y obviamente tienen un módulo, tienen un cierto valor cualitativo que le da, digamos, un impacto dentro de lo que sería el mecanismo. Una consideración que seguro vieron anteriormente en física 1, es que un vector puede trasladarse siempre que se mantenga su módulo, dirección y sentido. Acá tenemos un ejemplo, dos vectores A y B, y podemos realizar las operaciones de suma, como también podemos realizar la operación de resta entre los mismos, siempre manteniendo el sentido. En el caso de la resta, vemos que en el caso de B cambia el sentido, ¿verdad?, porque estamos hallando lo que sería la diferencia entre A y B, A menos B. Entonces deberíamos cambiarle el sentido a uno de los dos vectores que estamos teniendo acá. Cuando representamos a un vector en el espacio, podemos estar utilizando lo que serían las coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas simplemente lo que hacemos es determinar los componentes rectangulares de acuerdo a lo que sería nuestro vector, utilizando o valiéndonos de lo que son los versores. Acá vemos la expresión de un vector R, un vector cualquiera R, con un cierto ángulo que se da respecto a lo que es X. Este vector R lo represento con un valor
en lo que es la componente X, y para representar o utilizar la componente X lo acompaño del versor Y. Es decir, el versor es el vector unitario que le da, digamos, un valor en el espacio al número o parámetro que estoy tratando de expresar. En este caso el valor de Rx va acompañado de Y, y es la proyección de lo que sería el vector sobre la horizontal. También en este plano tenemos lo que es la proyección del valor del vector R, pero en la vertical, y en la vertical sería el parámetro Y acompañado por el versor J. J sería el versor unitario que le da valor al componente vertical en esta situación. Podría también existir un componente, digamos, tridimensional, que es el, digamos, el parámetro Z, ya con un versor que sería K, que se podría dar en otras situaciones problemáticas, y más adelante incluso lo vamos a estar abordando. Si yo quiero calcular el módulo de lo que es el valor de Rx, es simplemente utilizar el valor del vector, el módulo del valor del vector, en forma de valor absoluto, positivo o negativo, y multiplicarlo por lo que sería el coseno. En cambio, si quiero hallar Ri, sería el módulo, el valor absoluto del vector, multiplicado por el seno del ángulo que está formando. O la resultante misma la puedo determinar sumando el cuadrado y hallando la raíz del mismo de los datos en Rx y Ri que voy a estar teniendo. O bien, otra cosa que puedo hacer en el cálculo vectorial es determinar el ángulo, que es simplemente aplicar el arco tangente del componente, digamos, Ri, o el componente horizontal, perdón, el componente vertical, en relación a lo que sería el componente horizontal, Ri dividido Rx. En este problema, para poner en práctica lo que estuvimos viendo, dice determinar la suma entre los vectores. Acá tenemos dos vectores, un vector A que tiene un valor de 10 y un vector B que tiene un valor de 8. Lo que voy a hacer es descomponer el vector A en sus componentes, valga la redundancia, rectangulares. De esta forma, el vector A representado en manera rectangular sería 8,7i más 5j. Entonces, como se dan cuenta, sigue manteniendo, digamos, la característica de un vector, ya que estoy determinando el módulo, la dirección y también el sentido del mismo. Con el vector B pasaría lo siguiente. El vector B tendría en forma rectangular un valor de 7,7i más 2,07j. Ahora, al realizar la suma entre A y B, quedaría representado de esta manera. Hacemos una pequeña aclaración en este punto. Si se fijan acá, en el valor positivo que estoy poniendo acá, lo vamos a cambiar ahora mismo. En realidad lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo descompongo un vector en sus componentes rectangulares, este vector, digamos que tiene una orientación también positiva o negativa de acuerdo a la manera en la cual cae dentro de lo que sería mi plano. Cuando estábamos realizando, digamos, la descomposición de lo que sería el vector A, que era de 10, esto, digamos, expresado sobre el componente horizontal, sigue, digamos, siendo positivo, y expresado en el componente vertical sigue también siendo positivo. Pero pasa lo contrario, o sea, pasa algo diferente cuando calculamos al vector, en este caso de 8. El vector cuyo módulo es 8, al descomponerlo en la manera rectangular horizontal, es decir, al elevar este vector en este punto y calcular este vector que estamos teniendo acá,
cuyo valor es 7,7 y el sentido del mismo sigue, digamos, apuntando al lado positivo. Pero al hallar lo que sería el componente rectangular de este, digamos, en este ángulo de 15 grados, el vector, digamos que pasa a ocupar esta posición. O sea que lo que hicimos fue elevar esto aplicando el seno y colocándolo, digamos, en la perspectiva vertical. Y como podemos apreciar, el vector apunta hacia abajo, o sea que esto tendría que ser negativo. Entonces en esta parte hacemos la salvedad que el signo es importante y es negativo. Eso ocurre en el análisis de cualquier situación vectorial. Uno tiene que ver si el resultado o el componente que uno está determinando es o positivo o negativo, y eso se aprecia de manera gráfica. Como ustedes se dieron cuenta, en la parte matemática no me avisó acerca del resultado que iba a salir negativo, pero viendo gráficamente sí notamos que es un error no considerar el sentido negativo de el producto entre 8 por seno de 15. Entonces, una vez determinado esto, hacemos la sumatoria de los componentes, digamos, en X y los componentes en Y, respectivamente. Esto me da el vector resultante A más B 16,4i y 2,93j. Si yo quiero establecer el ángulo del mismo, lo que voy a estar haciendo es determinar el arco tangente entre el componente y el componente X. Este ángulo aproximadamente tiene un valor de 10,12 grados. Entonces de esa manera también podemos determinar lo que sería la dirección del vector resultante entre A y B, o la sumatoria de los mismos. Bien, hay dos operaciones muy importantes en el estudio de un mecanismo o del movimiento de un mecanismo, en el cual podemos estar aplicando lo que sería el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar es conocido también como el producto punto. En el mismo estamos aplicando el coseno del ángulo entre los dos módulos o valores absolutos de los vectores que estoy calculando. Sería A por B de manera escalar multiplicada por el coseno del ángulo. El producto escalar me da un escalar como resultado, es decir, no me da un simple número. Por otro lado tenemos el producto vectorial, o también conocido como producto cruz. El producto vectorial o producto cruz entre A y B utiliza la función seno del ángulo del mismo. Entonces serían los valores absolutos de A multiplicado en forma de cruz con B, multiplicado por lo que sería el seno del ángulo, y esto me da como resultado un vector. Son las dos posibilidades que me puede llegar a dar el resultado de estas operaciones. Acá vemos un concepto muy importante, que son los versores o vectores unitarios, como estuvimos viendo ya en el problema anterior. El versor que corresponde a X es Y, el versor que corresponde a la Y es J, y el que le corresponde a Z, que es K, respectivamente. Si yo realizo un producto entre esos versores, por ejemplo, si yo multiplico al versor Y por el versor J, el versor Y por el versor J, recordando que entre Y y J hay 90 grados, son perpendiculares, y si se acuerdan de la diapositiva anterior, utilizábamos lo que sería el coseno en el producto punto. Entonces el coseno de 90 grados me da como resultado 0, quiere decir que al multiplicar Y en forma punto con J tengo resultado 0 debido al coseno de 90. Coseno de 90, como estuvimos viendo hoy, o como les estuve comentando, es su valor 0. Lo mismo ocurre cuando multiplicamos en forma de punto
al versor I con el versor K y al versor J con el versor K. Sin embargo, cuando multiplicamos un mismo versor por sí mismo, por el mismo de nuevo, por ejemplo, en el caso que podemos apreciar acá, I multiplicado en forma escalar por I nuevamente, sería, en otras palabras, multiplicar el versor I por sí mismo, y como no hay ninguna abertura, ningún ángulo, el ángulo que se está formando acá es 0. Y como en el producto punto utilizamos el coseno de 0 es 1. Entonces I por I, y J por J y K por K me da como resultado, en este caso, la unidad. Acá podemos ver lo que sería el producto cruz entre los vectores unitarios. En este caso, si por ejemplo multiplicamos por sí mismo un vector I por I en forma vectorial, J por J en forma vectorial y K por K en forma vectorial, da como resultado 0. Recordando que en el producto cruz utilizamos el seno de 0 es en este caso 0. Ahora, cuando multiplicamos, digamos, un versor más bien, por un versor perpendicular, en este caso, por ejemplo, si multiplicamos I en forma vectorial con J, podemos tener acá, da como resultado el versor, digamos, aplicando la regla de la mano derecha. Es decir, si yo hago de I a J, si imaginamos acá, digamos, los dedos de la mano cerrándose de I hacia J, que son estos dedos, voy a estar teniendo como resultado el versor que me indique el pulgar. El pulgar, digamos, si esta sería mi mano, en este caso la mano derecha, y se cierra de I hacia J, el pulgar me estaría indicando esta dirección. Es decir, me estaría indicando que es igual al versor K, como podemos apreciar en el resultado. Ahora, si el giro fuese al revés, es decir, si mis dedos yo los girara de J hacia I, siempre recordando lo que sería nuestra mano, la mano derecha, de J girando hacia I, el pulgar quedaría, digamos, indicándome hacia esta perspectiva. Y hacia esta perspectiva yo lo que estaría teniendo es la parte negativa del versor J. Es lo que podemos apreciar acá. Entonces, utilizando el concepto de la mano derecha, podemos conocer cuál es el versor que corresponde a cada uno de los productos que se da. La regla de la mano derecha es muy importante en el estudio del movimiento de ciertos elementos, y lo van a ver, por ejemplo, en la parte de magnetismo, se utiliza muchísimo, y también en la parte mecánica. Cuando hablamos de mecanismos, aplicamos este concepto muchas veces sin darnos cuenta. El giro, vamos a suponer un tornillo, una tuerca, podría ser también una llave de paso, que generalmente cuando uno trabaja con estos elementos, si no tiene práctica, y si es un elemento, vamos a suponer, oxidado, complica mucho saber hacia qué lado en realidad se debe realizar el giro para abrir o para cerrar el elemento. Y todos los mecanismos, como les digo, las tuercas, las llaves, están, digamos, sustentadas en este concepto, en el concepto de la mano derecha. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un tornillo, vamos a suponer este tornillo, y yo lo tengo incrustado o lo voy a incrustar en la pared. Si yo imagino a la mano derecha, como pueden apreciar acá arriba en el primer ejemplo, cuando realizo este giro con la mano derecha, el pulgar me indica, digamos, este sentido. Esto me indica que para destornillar o separar, digamos, el tornillo de lo que sería la superficie en la cual yo quiero empotrar o tornillar más bien,
debería estar realizando este giro. Al realizar este giro, que podemos apreciar en la imagen, lo que hacemos es liberar al tornillo. Por otro lado, al realizar la otra operación, la que podemos ver acá al lado, al realizar esta operación, al girar, digamos, en esta dirección, no se aprecia bien, pero si pueden ver este ejemplo, al realizar el giro en esta relación con la mano derecha, lo que yo voy a estar haciendo es incrustar, digamos, el elemento. Entonces es un concepto muy importante y muy simple en realidad, si uno lo entiende de esta manera, con el cual uno universalmente puede saber en qué momento está cerrando y en qué momento está abriendo una llave, una tuerca, cualquier tipo de mecanismo de giro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver que si estoy girando en este sentido, el tornillo o la llave, lo que estoy haciendo es dirigiéndolo hacia arriba. Sin embargo, si estoy realizando este giro, voy a estar impulsándolo hacia abajo. Entonces ahí ya empieza ya el concepto del mecanismo que uno está con el cual está trabajando, y si lo está en realidad, como les dije, liberando o apretando más en lo que sería el sistema. Bien, para ir más o menos terminando, hay otra forma en la que podemos representar, digamos, los componentes vectoriales, y es una notación polar. La notación polar compleja utiliza lo que es el concepto de la fórmula de Euler. En la fórmula o notación polar, lo que estamos teniendo es la representación de un número real y un número imaginario. Acá podemos ver el componente R, se refiere a un componente real, y acá tenemos lo que sería un componente imaginario. Entonces, para determinar la notación de este tipo de ecuaciones o expresiones, primero tenemos que representar lo que sería el valor de R, realizando lo que es el vector resultante R, conociendo los elementos en X y conociendo los elementos en Y. Y el valor del ángulo, como ya vimos en el problema anterior, lo determinamos a través de la inversa de la tangente o el arco tangente. Por ejemplo, si tenemos una situación en la cual me da una expresión real, acá tengo el valor real que sería 2 y el valor imaginario que es J, y me pide determinar lo que es la notación polar compleja utilizando la ecuación de Euler, entonces lo que tendríamos que estar determinando primeramente es el valor de R. El valor de R va a estar dado por el componente 2 al cuadrado, que es lo que representa a X, y el componente Y, representado en este caso por 3. Esto me da como resultante raíz de 13. Ahora calcularemos lo que sería el ángulo. El ángulo es la inversa de la tangente entre los componentes RI, que sería 3, y RX, que sería 2. Esto me da 56,3 grados. Ahora, representando en forma de la ecuación que tenemos ahí, R quedaría representado de la siguiente manera. Entonces sería la notación polar compleja de la expresión que estuvimos viendo al principio.